Pepa Rul, mi querida Pepa, bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pepita? Pues muy buenas noches, estupendamente encantada de estar contigo y con todos nuestros amigos. Bueno, Pepa, ya sabes que siempre es un día especial, los días miércoles. Antes eran los lunes, para quien crea que, bueno, por dónde está Pepa y no haya podido encontrar, pues estaban habituados a lunes o días miércoles, ya desde hace algún tiempo. Pepa, nosotros solemos tener siempre el programa contigo, sobre todo que eres puntualísima, más que nosotros seguramente, muy puntual. Así que bueno, vamos a pedir las disculpas del caso, pero ya estamos contigo, todo bien. Las lluvias por tu zona, ¿cómo va? Granada o donde te encuentres. No, aquí ha llovido, lleva muchos días lloviendo, pero no ha habido ningún incidente, tú sabes, así lamentable, ni riadas, ni nada de eso, aquí no, pero sí que hay en muchos sitios, y yo que soy nacida en Jerez de la Frontera, pues en Jerez sí que están teniendo problemas serios, y en la zona de Sevilla, o sea que bueno, de momento aquí nos estamos librando en Andalucía Oriental, sí, pero la parte de Andalucía Occidental sí que está teniendo más problemas, efectivamente. Esto es que o no llueve o viene todo de golpe y pilla a todo el mundo así como con el paso cambiado, en fin. Esperemos que de todo, sobre todo por las vidas que se han perdido, ayer un matrimonio, el día de hoy un motorista, hay que tener mucho cuidado, sobre todo que ya estamos advertidos, ¿no? Con todo lo que ha pasado con la Dana y actualmente con las lluvias, siempre va a haber estropicios, y sobre todo lo que más echamos en falta es justamente cuando no existe seguridad. Si la exigimos, también tenemos que tener nosotros seguridad, no podemos pues de ninguna manera exponernos, ¿no? Lo primero. Bueno, Día del Padre, Pepa Rul, yo no sé si tú eres habitual, ha sido cuando tu padre estaba en vida, de celebrar este día, si lo era él, pero claro, es un día simbólico en el mundo, y por qué no saludar a nuestros seres queridos, ¿no? Así se encuentren aquí o en la tierra o en el cielo, como los nuestros, ¿no? Que nos estarán mirando y escuchando. Espero que juntitos, ojalá. Claro, bueno, yo te lo agradezco esa referencia, porque bueno, yo por la parte del padre, no, ya mis padres no están con nosotros, pero es mi madre que se llamaba también Pepa, y yo Pepa, que a fin de cuentas es Josefa. Ay, ¿verdad? Claro, nuestro José, santo. Sí, ¿verdad? con el calendario cristiano, que bueno, yo no es que lo siga mucho, pero siempre fue un día bonito en mi casa, porque al llamarnos igual muchas personas de la familia, y mi abuela también, pues siempre se celebraba, era un día especial, ¿no? Y claro que recordamos a los seres queridos que ya no están con nosotros, por lo menos en este mundo así tangible, no sabemos, ¿no? Porque nos queda mucho por saber de lo intangible, pero bueno, claro que sí, un recuerdo para ellos, y son días especiales. Sí, bueno, lo mismo, hasta se nos quiebra un poquito la voz, que ya la tenemos un poquito maltratada por el tiempo, que el tiempo nos maltrata la voz, pero también por emoción. Claro, mi padre también, José, entonces, cómo no recordar esos momentos ideales, ¿no? En familia, sobre todo. Pepa Rul, Luis Pablo Núñez, el día de hoy, y quiero, ya que me permites, Pepa, por favor, dentro de Enclave Poética, enviarle un saludo a un ser muy especial. Puede ser, ¿verdad? Claro. Bueno, pues para don José del Carmen Moncayo, en Tacna, Perú, frontera con Chile, un abrazo inmenso, y que, bueno, que como tronco familiar haya mucha vida, mucha luz, mucha poesía en su vida, querido tío José del Carmen Moncayo, para él un abrazo. Y claro, está pletórico escuchando, Pepa, así que me he permitido, ¿por qué no? Ya que no está mi padre, que también llevaba por nombre José, un nombre bíblico, un nombre con mucha sustancia espiritual, con mucho de aquello que queremos, cómo quisiéramos tener esa espiritualidad que tuvo aquel José, ¿no? Y de alguna manera, pues rescatar justamente ese espíritu, y nos vamos a
a enfrascar en este momento de Enclave Poética con Pepa Rull y Luis Pablo para poder escuchar estas poesías que vienen a continuación, que casi, Pepa, te invito a dar el detalle de ellas, porque claro que sí. Hoy tenemos una entrevista en unos pocos minutos con Cecilia Mazó, a quien me encantaría que la pudieras escuchar, y es sobre todo una escritora muy, muy talentosa y de la tierra, de aquí de Castellón. Bueno, Pepa. Pues mira, te comento. Bueno, venimos justamente, acabamos de estar en un recital de poesía de Jamaica, Luis y yo, y la verdad es que una poeta, Palmer, se llama Palmer de apellido, ella ha sido muy, muy espectacular, que ha acompañado la poesía de las batucadas. Y es una mujer que, a lo que tú estás diciendo de la espiritualidad, ella lleva presente sus ancestros y la espiritualidad, y ya compartiremos algunos poemas de ella, ¿no? De manera que esto que estás comentando, pues mira que lo hemos vivido hace nada, ni una hora siquiera. Y en concreto, lo que vamos a dedicar el programa hoy es a la poesía sefardí, en judeo español, porque, bueno, entre otras cosas, aunque no me quiero extender porque no hay tiempo, pero sí comentar que por primera vez se va a organizar en Granada un congreso internacional por el futuro del judeo español. Y Granada siempre para mí es algo muy, muy, como no sé cómo explicarlo, que tiene mucho sentido porque recuerdas y recordamos que desde Granada fue cuando se firma ese edicto de expulsión de los judíos. Entonces todo lo que se haga de actividad cultural para traer de nuevo, si no a los judíos, pero por lo menos su lengua y su cultura aquí a Granada, pues para mí por lo menos tiene un enorme significado y una enorme emoción. Y bueno, participaré en ese congreso con una ponencia hablando del impacto que tuvo en América, precisamente las campañas que hizo el senador Pulido. Y me voy a centrar en Nueva York, también como lo muestra la prensa sefardí, porque los sefardíes, sabes que han tenido que dar muchas vueltas por el mundo y no siempre cuando llegaban, ya era difícil salir de un lugar, pero al llegar a otro encontraban pues que algunas veces los acogían con los brazos abiertos y otras veces no. Entonces toda la cuestión de la identidad sefardí es todo, pues la verdad es que es muy emocionante, también muy complejo. Y en concreto hablaré de Argentina, de Curazao, de Colombia y de Costa Rica. Muy bien. Esos son los países donde, para ver un poquito qué pasó. Estamos hablando de hace 125 años. Por desgracia, en estos 125 años, pues se ha ido deteriorando, cada vez se habla menos esta lengua, está ya en un estado prácticamente como lengua viva de casi muerta, como dicen en judío español, pero hay que seguir trabajando por ello y que culturalmente la poesía, las canciones, que no desaparezca, no puede desaparecer. Entonces hoy una forma de que no desaparezca es compartir poesía en esta lengua, en esta hermosa lengua, como se dice. Y bueno, pues de una poeta sefardí de Israel que falleció justo el año pasado, de Matilde Cohen Zarano, que ella fue una activista, ella podría seguir aquí, en este congreso habría dado mucho de sí, porque era una luchadora, defensora de la lengua y de la cultura judeo-española y sefardí, y una gran maestra. Entonces vamos a compartir dos poemas de ella, en judeo-español o en ladino, que los recitaré yo, y como siempre pues Luis hará con su castellano bastante más perfecto que el mío quizás. Que el nuestro. Bueno, que el mío sobre todo. Mi querida Pepa Rull, bueno, Luis Pablo Núñez, así comenzamos en clave poética, Matilde Cohen Zarano, recitado en judío español por Pepa Rull y en español por Luis Pablo Núñez, en clave poética. Poema de Matilde Cohen Zarano, en ladino. Al ulivo. Árbol antico con hojas de plata, tus ramas tuertas dicen tu antiquidad. ¿Cuál obites tú en tu vida atormentada? ¿De cuáles alegrías y cuáles dolores fuites testimonio mudo de la palomba a las palmas? ¿Quién tiene el sajú de dormir en el monte de los olivos, debajo de tu sombra? Ma el Dios te dio otra grande misión, traer la paz en el mundo. ¿Es que la cumplites fin agora
¿O sos un símbolo vano? No mates, te rogo, la humana ilusión. Déjale su milenaria esperanza. Poema Al olivo, de Matilde Cohen Sarano. Árbol antiguo con hojas de plata, tus ramas torcidas muestran tu antigüedad. ¿Qué habrás visto tú en tu vida atormentada? Cuántas alegrías y cuántos dolores de las palomas a las palmas. ¿Quién pudiera dormir en el monte de los olivos bajo tu sombra? Mas Dios te dio otra gran misión, traer la paz al mundo. ¿La cumpliste hasta ahora o eres un símbolo vano? No mates, te lo ruego, la humana ilusión. Déjale su milenaria esperanza. Qué poesía, Pepa. ¿Me escuchas? Sí. Siempre me embargas de emoción y sobre todo en dos formas maravillosas de rescatar la poesía judeo-española y con ese sentimiento sefardí que, fíjate, llega hasta América, hasta Hispanoamérica, y en este caso Colombia, Argentina, y ya uno yo de alguna manera al Perú, porque está escuchándonos don José del Carmen Moncayo, que también tiene origen sefardí. Dime tú si no hay más vida dentro de todo esto. Es maravilloso. Sí, bueno, claro que sí. Bueno, pues este poema en judeo español y en español, el Al olivo, entiendo yo que es el que hemos compartido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues, es maravilloso porque, claro, bueno, Matilda, el otro poema también vamos a ver cómo le da vida a las cosas, a los árboles, a los elementos de la casa. Y en este caso, además, es un poema que viene muy a cuento, ¿no? Porque le está hablando de la guerra, ¿no? De que la pare y que por lo menos que nos mantenga a los seres humanos con la esperanza de que no va a haber más guerras, ¿no? Bueno, ahí estamos, un momento complicado, pero fíjate cómo ella dice de una manera tan bonita, une lo milenario del olivo, que es de los árboles más antiguos que conocemos, con la paz, porque también en la Biblia, ¿no?, aparece cuando el arca de Noé, que es la paloma que va con el ramito en su pico, cuando ya bajan las aguas, y siempre se ha tomado como un símbolo de la paz. Por eso le dice al olivo que sí es un símbolo vano, ¿no? ¿Qué pasa? Que no estás haciendo nada porque ya por fin tengamos paz, pero es maravilloso. Yo creo que es una poesía que viene también muy al hilo de todo lo que estamos viviendo hoy en día. En clave poética, ¿qué viene a continuación, Pepa Rull? Bueno, pues a continuación vamos a compartir el mismo poema recitado por mí en judeo español y por Luis en español. Lo único es que esta vez, bueno, le hemos puesto músicas diferentes. Yo he musicado mi parte y Luis la suya. Entonces, en vez de estar así unido todo, pues es como tú quieras compartirlo. Uno es el mío en judeo español y luego a ver, se entiende muchas veces del judeo español, se entienden muchas palabras. Claro que sí, claro que sí. En general se puede entender, pero nos gusta hacerlo en las dos lenguas para que se entienda completamente. Y esta va a ser la tabla de dulce, que tabla en este caso significa bandeja. Después por el sentido del poema se va a entender. La tabla de dulce. La tabla de dulce. Pues aquí Pepa Rull, Luis Pablo Núñez en clave poética. Poema de Matilde Cohen Sarano, en ladino. La tabla de dulce. Tabla de plata a mi pared encolgada, ¿cuál o te acordrás de tu vida pasada? Macodro de fiestas y macodro de bodas, macodro manos de mujeres genosas. ¿Te acordras madres, hijas, tías y parientes? ¿Te acordras las casas tan llenas de gente? Macodro dulces, churbetes y xaropes, de rosa, de almendra y de fistoques. Macodro pirón de plata y cucharica, y fruta dulce y de color tan rica.
Tacodras caras sonrientes y gentiles reflectándose en luces de cristales, macodro dillas, suetos y bendiciones, saliendo, entrando en los corazones. Agora durmo, en tu pared encolgada, para ti que soñas tu vida pasada. La bandeja de dulces. Poema de Matilde Cohen Sarano. Bandeja de plata en mi pared colgada. ¿Qué recuerdas de tu vida pasada? Me acuerdo de fiestas y me acuerdo de bodas. Me acuerdo de manos de mujeres hermosas. ¿Te acuerdas de madres, hijas, tías y familias? ¿Te acuerdas de las casas tan llenas de gente? Me acuerdo de los dulces, sorbetes y siropes, de rosa, de almendra y de pistachos. Me acuerdo del tenedor de plata y cucharilla y fruta dulce y de color tan rica. ¿Te acuerdas de las caras sonrientes y amables reflejándose en las luces de cristales? Me acuerdo de dichas, deseos y bendiciones saliendo y entrando en los corazones. Ahora duermo en tu pared colgada, para ti que sueñas tu vida pasada. Bueno, ustedes son unos cracks. Luis Pablo Núñez y Pepa Rull. Es que es no solo escuchar la poesía, en clave poética es mucho más. Es como si fuera el cine hecho poesía a través de audio, que es increíble, pero nos hace inclusive rememorar. Pepa, tienes la posibilidad de crear magia blanca, lo mismo Luis Pablo, y podernos hacer revivir momentos maravillosos. Y yo sé que en este momento gente que está anexada a este programa en este momento está reviviendo, ya porque sea sefardí, de origen sefardí o no, simplemente estamos reviviendo todo aquello que significa el hogar, los aromas, la gentileza, la educación, la tradición, tantas cosas. Bueno, es que es una maravilla la tabla de dulces con Luis Pablo Núñez. Ha sido una golosina contigo, Pepa Rull, aquí en Enclave Poética, es la verdad. Agradecerte siempre y no sé, yo encantadísima como siempre disfrutando de estos momentos mágicos con Pepa Rull y Luis Pablo Núñez. Pues así es, Leonor, es muy bonito y como siempre tú tienes ahí ese toque de adivinar un poco, aunque no lo escuchas, de qué van a ser los poemas, ¿no? Sí. Porque este de la tabla de dulce, ella le está hablando a la bandeja, ¿no? Que está colgada en la pared, pero que está rememorando todos esos momentos de que se encuentran las familias, ¿no? Las bodas, las fiestas, pues lo que hablábamos un día de San José, entre amigos, ¿no? Entre familiares, ¿no? Y está todo ese recuerdo está ahí en esa bandeja. Y bueno, pues yo creo que lo has captado perfectamente y nada, pues sí, esperemos que hayan disfrutado y da igual si eres sefardí o no, claro que sí, estos son costumbres familiares que las hay en todo el mundo, esas reuniones que son las que te quedan para el recuerdo tan bonito para siempre van a estar ahí con nosotros, ¿no? Entonces bueno, pues qué maravilla. Yo creo que me alegro mucho que te haya gustado y que espero que guste a nuestros oyentes. Y bueno, pues hoy es un día festivo, no fiesta oficial, salvo, bueno, en Valencia no sé si sí, porque ahí es el día de la fiesta grande, ¿no? Así es. Allí cerquita tuya, pero bueno, sí que recordar momentos bonitos y especiales de nuestra vida. Y nada, pues te agradezco mucho, como siempre, y agradezco a todos los que nos escuchan, en nombre de Luis y en mi nombre, pues que nos permitáis llegar con nuestra voz y eligiendo los poemas que creemos que van a gustar y que van a servir para ayudar también en el día a día a todos. Pues muchísimas gracias, Leonor, y a Fórmula y Radio Castellón, como no.
Bueno, todos, a ti hasta muy siempre, pronto. Pepa Ru, Luis Pablo Núñez, agradecerles a ustedes dos por esta enclave poética que nos hace realmente vivir momentos ideales y sobre todo podernos dirigir a tantísima gente. Por ejemplo, en Israel. Un abrazo inmenso a esa gente, a Juan Zapato, por ejemplo, ese gran periodista amigo, a tus oyentes, mi querida Pepa, ¿verdad? Claro, por supuesto. Bueno. Y además, hoy la poeta era de Israel, aunque ella de origen de su familia venía de Turquía pasó a Italia. Ella nació en Italia, pero murió y vivió en Israel. Bueno, para todos ellos, para la gente en Hispanoamérica, en cualquier punto del mundo, donde quiera, Pepa Ru, Luis Pablo Núñez, hasta aquí este momento con Enclave Poética.